Dios les bendiga. Muy buenos días a todos los estudiosos de las Escrituras. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco y aquí estamos, como siempre, cada vez que tenemos la oportunidad a estudiar la palabra del Dios Todopoderoso. Quiero saludar y felicitar a cada una de las personas que nos siguen a través de esta programación. La semana pasada no nos pudimos conectar porque estábamos haciendo un trabajo que ya casi lo estamos terminando. Bueno, terminamos ya la remodelación de las oficinas de la congregación, el salón de recepciones para recibir las visitas, y ya estamos terminando un proyecto muy precioso que ustedes recibirán en el futuro, que se llama Ein Sof Radio, una voz desde los cielos hasta las naciones. Luego, cuando terminemos, le voy a presentar el video a cada una de las personas que están orando por este proyecto. Así que vamos a orar porque hoy continuamos un tema que comenzamos el martes de la semana pasada, si no me equivoco, y es acerca de la ética ministerial. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por tu amor y por tu grandeza. Gracias porque tú estás en este lugar. La gloria es tuya. Te pido que bendigas de una manera muy especial a cada uno de los estudiosos de las Escrituras y que les permita, Dios del cielo, que sus entendimientos se abran a plenitud para asimilar y para recibir cada una de las verdades que hemos de comunicar en esta hora. Dios, la gloria te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando ética ministerial y la semana pasada introdujimos este tema muy precioso y aprendimos que la ética es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar acerca de la moral y las obligaciones del hombre. O sea, la moral y las obligaciones de un hombre son manifestaciones intrínsecas de la ética. Si pudiéramos dividir la ética en dos partes, la dividiéramos en estos dos elementos, moral y obligación. ¿Qué es la moral? La moral es la ciencia del bien, tiene que ver con todo lo que es honesto, lo noble, lo puro, lo íntegro. La integridad está muy conectada con la moral y sus palabras básicas, tomo tumma, sano, completo, ileso, dando a entender que una persona moral es una persona que está sana, que es una persona que está completa, es una persona que está ilesa, no ha sido traumada, no ha sido dañada por las situaciones normales que pueden dañarle la vida a una persona. Pero también la ética tiene que ver con obligación. Y cuando se habla de las obligaciones desde la dimensión de la ética, nace una ciencia que se llama la deontología. Y deontología es la parte de la ética que se encarga de estudiar y revelar, dar a conocer aquellas cosas que obligan al hombre o que el hombre debe asumir como un compromiso. Aprendimos que desde la vista congregacional o desde el enfoque congregacional hay tres tipos de personas: los que están comprometidos con una visión, aquellos que no están comprometidos con una visión y aquellos que su compromiso es el resultado de su aprobación o de su agrado, de cómo ellos se sientan. En estas dimensiones aprendimos también que desde el enfoque de la ética nadie puede exceder sus asignaciones. Es decir, cada uno de nosotros fuimos diseñados y fuimos creados con la capacidad de cumplir un propósito en esta tierra. Y usted nunca podrá dar más de lo que usted tiene que dar o de lo que usted tiene la capacidad de dar. Entonces también en este enfoque, la semana pasada aprendimos que hay varios tipos de dimensiones en el contexto de la asignación que cada creyente tiene en el marco de la ética. Y a estas dimensiones le llamamos las dimensiones de la inutilidad. Y eso fue un tema muy interesante. Les recomiendo que analicen la conferencia pasada. Aprendimos de la inutilidad acerca de los líderes inútiles. Aprendimos acerca del pueblo inútil. Aprendimos acerca de los inútiles en Dios y los inútiles de Dios. Y esos dos últimos puntos, gloria a Dios, específicamente el inútil a Dios, hace referencia a aquellas personas que tienen cualidades y que tienen manifestaciones divinas para cumplir con un propósito en la tierra, pero que no lo hacen. Se detienen a sí mismos, se inhiben de poder suplir en la congregación aquellos que ellos tienen capacidad para suplir.
A veces en la iglesia se necesitan maestros y ellos son maestros pero no lo hacen. Se necesitan adoradores y ellos son adoradores pero no adoran. Se necesitan ministros y ellos son ministros pero no ministran. Así que tienen capacidades pero no las manifiestan, así que son inútiles a Dios. Y aprendimos acerca de los inútiles de Dios, que son aquellos que sí tienen capacidades y las manifiestan, y que el Señor dice acerca de ellos que cuando han cumplido con todas sus asignaciones deben decir: siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, eso fue lo que hicimos. Y es ahí donde se manifiesta el nivel más elevado de la inutilidad desde la dimensión positiva, que es la inutilidad que te constriñe. Y aprendimos que el apóstol Pablo hace referencia a esta palabra en 2 de Corintios 5:14, cuando él dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, también todos moriremos por causa del Señor. Y que cuando se habla de contrición, se está hablando de aquella fuerza del amor que te obliga y que hace que tú te manifieste a hacer cosas que no necesariamente tú quieres hacer. Así que la semana pasada hablamos acerca de la introducción a lo que es la ética y aprendimos las manifestaciones de la ética desde la moral y la deontología, pero hoy queremos asumir la dimensión ministerial de lo que es el concepto de la ética, estudioso de las Escrituras, porque estamos estudiando ética ministerial. Entonces surge una pregunta: ¿qué significa el concepto ministerial o el concepto ministerio? Y lo primero que te quiero decir, y ojalá tengas con qué apuntar, porque estos son principios que tú debes apuntar y que tú debes dominar. Lo primero es que la palabra para ministerio, desde la óptica griega, es una palabra que se llama diaconía. Diaconía, esa es la palabra que hace referencia a lo que es un ministerio y revela a aquel que es un servidor, aquel que sirve, aquel que es útil en una función determinada. Cuando se habla de un ministerio, se está hablando de un servicio. Por ejemplo, en las sociedades existen los ministerios desde la óptica social. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país el Ministerio de Asistencia Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También tenemos el Ministerio de Educación. También tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos el Ministerio de Interior y Policía. ¿Por qué se le llama ministerio? Porque es una institución creada y organizada para el servicio. Siempre que se habla de un ministerio, se está hablando de un servicio. Por eso cuando alguien dice yo soy ministro, lo que está diciendo es yo soy un servidor. Porque el problema es el siguiente, que hay personas que cuando entienden que son ministros o cuando se les reconoce como ministro, se enorgullecen y se sienten superior a los demás porque no entienden en sí lo que significa la palabra. Pues yo quiero que tú sepas que un ministro es un esclavo, un ministro es un servidor, un ministro es un funcionario público, un ministro es alguien que está para atender las necesidades de otros. Es una honra y es una bendición, pero no es para que tú te infles y te sientas superior a los demás, porque eso no es lo que significa ministro. Ministro no significa superioridad, sino al contrario, ministro significa alguien que sirve, alguien que está pendiente de las necesidades de los demás. Ahora bien, desde el contexto hebreo hay una palabra que me llama mucho la atención y que tiene que ver con el concepto ministro, y es la palabra ensaret. Con M, ensaret, se pronuncia de esa manera, ensaret. Y ensaret hace referencia a un funcionario subalterno. Pero desde el contexto más amplio de la palabra, ensaret hace referencia a alguien que sirve voluntariamente. A alguien que no está obligado a servir, pero que con todo y todo lo hace. Porque le gusta, porque ama el servicio. Por eso ética ministerial tiene que ver con el conjunto de prácticas que tienen que ver con moral y obligación acerca de los servidores públicos. La ética tiene que ver con el servicio, tiene que ver con un estilo de vida asumido por aquellos que le encanta servir. Por eso es que el ministerio se recibe desde arriba, pero se desarrolla abajo. Y se construye con el testimonio del ministro. Como dice un pastor amigo mío, el pastor Cortés, eso habría que escribirlo.
El ministerio se recibe de arriba, se desarrolla abajo, pero se construye con el testimonio de aquel que ha sido reconocido como un ensaré, que ha sido reconocido como un ministro, como un funcionario subalterno. En el Salmo 104:4 dice algo muy poderoso acerca de los ministros de Dios. Dice, Él hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Fíjate lo que dice el texto. Dios hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros, sus servidores. Y ese texto, según el pensamiento teológico e interpretativo, está haciendo referencia a los ángeles, indicando que estos dos elementos pueden representar los ángeles en el servicio divino, los vientos y las llamas de fuego. Yo no te podría decir que los ángeles son como el viento o que los ángeles son como llamas de fuego, pero el texto hace referencia de que los vientos y las llamas de fuego son sus mensajeros y son sus ministros, haciendo referencia al ministerio angelical. Dios los hace. Y si Dios hace a los vientos sus mensajeros y si hace a las llamas de fuego sus ministros, tiene poder y autoridad para hacer de ti un mensajero y para hacer de ti un ministro. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y si somos ministros y si somos mensajeros, entonces deberíamos tener patrones de ética que nos revelen patrones de moralidad y patrones de obligación para con el pueblo en el que nosotros estamos sirviendo. Hace muchos años, el escritor y analista político Theodore White se llamaba este hombre, concluyó su estudio acerca del expresidente Richard Nixon. Creo que algunos de ustedes le han oído mencionar. Y aquel acontecimiento que se conoció como el escándalo de Watergate, concluyó su estudio de esta manera, diciendo lo siguiente: el verdadero crimen que Richard Nixon cometió fue simple. Destruyó el mito que mantiene unida toda América. Así concluyó este señor su libro o su documento acerca del escándalo de Watergate. Repito, él concluyó diciendo esto: el verdadero crimen que Richard Nixon cometió fue que rompió el mito que mantenía unida toda América. Y usted se preguntará, ¿y cuál fue ese mito? Por eso fue quitado del poder Richard Nixon. Fue eliminado, fue sacado del poder. Fue uno de los primeros presidentes en Estados Unidos en cometer fraude. El mito que Richard Nixon cometió fue que la gente creía que en todo el territorio norteamericano por lo menos debía existir una persona que guardara todas las leyes, el presidente. Es decir, que para los americanos el presidente nunca podía romper las leyes, pero este hombre las rompió, y cuando las rompió, la gente perdió la esperanza y dijo: acaba de romper nuestro mito. Acaba de romper lo que todos creíamos, que un presidente de los Estados Unidos nunca pudiera romper las leyes. Pues yo quiero que usted sepa que tocante a los ministros del cuerpo de Cristo, esto no debería ser un mito. Cuando se habla de un ministro de Jesús, de un pastor, de un evangelista, de un profeta, de un apóstol, de un maestro, cuando se habla de un creyente, de un cristiano, la gente debería decir: estas son las personas, son la reserva moral de la sociedad. Son la gente que guardan justicia, que hacen verdad para siempre, que dan pan a los hambrientos, que comparten con los afligidos, que tienen misericordia, que son veraces, es decir, que no mienten, que son justos, que son temerosos de Dios, que están apartados del mal. Esto no debería ser un mito de la iglesia. Cuando la gente piensa en la iglesia y cuando la gente piensa en los ministros, debería pensar en nosotros como la reserva moral de la sociedad. Por eso cada vez que un pastor, que un evangelista, que un profeta, que un apóstol, que un maestro actúa de una manera inapropiada, manifiesta conductas que no cualifican y que no identifican a aquellos que han nacido de nuevo, está tratando de destruir una estructura que identifica a la iglesia de Cristo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
Y se supone que todo lo que servimos al Señor en el ministerio hemos aprendido de Cristo y hemos recibido de Cristo con nuestras debilidades, porque que la tenemos, la tenemos. Tenemos nuestro temperamento, nos enojamos, inclusive nos entristecemos cuando vemos cualquier situación. Pablo dice, ¿quién no se enoja cuando ve una situación crítica o una situación en la que yo tampoco me puedo enojar? Como diciendo, somos seres humanos y cometemos errores, pero hay patrones de moral y hay patrones de ética que no estamos dispuestos a romper. Claro que hay pastores que son coléricos y cogen su pique, y pastores que son flemáticos, y pastores que son melancólicos, y pastores que son sanguíneos. Pero el hecho de que tengamos una manifestación de temperamento no significa que vamos a romper los patrones de moral que nos identifican con el cuerpo de Cristo. Si Richard Nixon rompió el mito que mantenía unida a toda América, nosotros, los ministros del Señor, no romperemos los principios que mantienen unida a la iglesia. Por eso cuando alguien me dice, no, que los pastores son esto, aquello y lo otro, yo le digo, enséñame uno malo y yo te enseñaré 99 que aman a Dios y que guardan el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otros pasajes que tienen que ver con el pensamiento de la ética ministerial que te quiero comunicar en esta hora. Vamos a durar una cuanta semana trabajando este tema muy importante. Por eso la próxima semana, y te estoy introduciendo todavía, el tema que vamos a tratar son los 5 pilares de la ética ministerial. Y luego vamos a hablar del ministerio de las mujeres. Pero hay 4 pasajes que ustedes, estudiosos de las Escrituras, deben conocer y dominar acerca de la ética del ministerio, de aquellos que han sido llamados por el Señor, y cuál es el patrón de conducta y de vida que el Señor demanda de cada uno de vosotros. El primero es Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 5. Así que yo les pido, abra su Biblia, estudioso de las Escrituras, en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 4 y 5. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso tiene que ver con ética ministerial. Es el reconocimiento del origen de tu ministerio. Es el reconocimiento de la fuente. Es el reconocimiento del inicio, del lugar donde todo comenzó, del lugar donde nació la revelación y del lugar donde nacieron los misterios. Oye lo que Dios le dice al profeta, antes de que te formases en el vientre te conocí. Como diciendo, el origen de tu ministerio estuvo en el preconocimiento del Dios de Israel, que te conoció antes de que tú te formases. No fuiste tú que elegiste formar parte del ministerio. Fuiste elegido para tener un ministerio. Y fuiste elegido para ofrecer un servicio a Dios. No fuiste elegido porque tú eres mejor que otros. No fuiste elegido porque tienes un intelecto muy elevado, un coeficiente intelectual altísimo. Ni siquiera fuiste elegido por malo o por bueno. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo porque Dios dice, te conocí, yo te conocí. Yo supe quién eras tú. Y el concepto de conocer implica unidad, ¿lo sabías? Conocer es unión. ¿Por qué tú crees que al árbol que estaba en el huerto se le llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque desde esta dimensión la palabra conocer es la palabra hebrea dat, que se traduce como unir. Por eso dice que cuando conoció a Adán su mujer Eva, ¿qué significa? Se unió a su mujer Eva. Y el contexto del árbol del conocimiento del bien y el mal dice, el lugar donde el bien y el mal se unen. O sea, cuando él comió de ese árbol, él unió el bien que había en él con el mal que no estaba en él y lo hizo formar parte de una sola cosa. Por eso Dios dice, antes de que tú te formases, te conocí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Antes de que tú te formases, me uní a ti. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, tú y yo teníamos una relación estrecha. Alabado sea Dios eternamente y para siempre. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Santificar es separar. Primero,
Antes de que te formase te conocí, porque ese ministerio que tú tienes te lo di yo. Y antes de que tú naciese te separé, me uní a ti y te separé, te aparté y te di por, profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastor, misionero, danzarina, adorador, predicador, líder, que predique en las calles, que va a los hospitales, que limpia la iglesia. Te di por. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es un texto que tiene que ver con tu ministerio. Debes conocerlo. Tiene que ver contigo. A ti no te ungieron los hombres. Los hombres que te ungieron obedecieron al depósito que estaba en ellos. A ti no te señalaron. Quien te señaló obedeció el depósito que estaba en ellos. Tú eres un ministro de Cristo. Nunca dudes del manto que está en ti. Ni evalúes el éxito de tu ministerio por los resultados. Porque es posible que ahora mismo tú no estés viendo lo que tú quisieras ver. Es posible que como pastor tal vez tu iglesia no esté llena de miembros. Que como evangelista las multitudes no van detrás de ti convirtiéndose a Cristo. Es posible que tú no estés viendo lo que tú quieres ver. Pero eso no te resta méritos ministeriales. ¿Sabes qué te resta méritos ministeriales? La falta de integridad, la falta de ética, la falta de compromiso, la falta de obligación. No puedes confundir una cosa con la otra. Jeremías 1, 4 al 5, primer pasaje que usted debe dominar como ministro de la palabra. Segundo pasaje, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es un texto que tiene que ver con la ética ministerial. Y es un llamado que hace el apóstol Pablo a los ministros a la firmeza y a la constancia. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La palabra firmeza o firme es una palabra que me encanta, se llama upomeo, que se traduce como el que se sobrepone a las adversidades, el que no se desploma, el que se mantiene de pie en medio de la tormenta. Y Dios dice, tú eres un ministro, yo te llamé. Y Dios dice, mantente firme y mantén la constancia, la persistencia, la perseverancia, creciendo en la obra del Señor siempre, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú estés haciendo como ministro no es en vano. Aunque los hombres no te reconozcan, tu trabajo no es en vano. Aunque no te digan qué bien lo haces, y aunque no tengas motivación financiera, no tengas patrocinadores que te digan yo te voy a ayudar con esto, no importa. Tu trabajo en el Señor no es en vano. La recompensa irá detrás de ti todos los días de tu vida. Solamente mantén la honra de tu ministerio. El tercer pasaje que tiene que ver con la ética ministerial es Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Oye lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y este tiene que ver con la integridad del ministro, con la libertad del ministro. Tú no eres esclavo, tú no eres esclavo de nadie, tú eres esclavo, siervo del Señor Jesucristo. El amor de Cristo te constriñe y te obliga al servicio. Pero este pasaje lo que está diciendo es que no eres esclavo de la maldad, no eres esclavo de la carne, no eres esclavo del pecado. Por eso dice, te llamó Dios a libertad. Eres libre del Señor. Pero Él dice, no cometas el error. Oye esto, pastor. Oye esto, profeta. Oye esto, evangelista. Oye esto, apóstol. Oye esto, maestro. No cometas el error de utilizar tu libertad como ocasión para la carne. Eso es muy importante esto que te estoy diciendo. Porque aquí hay gente que entra en un nivel de confianza, que se liberan tanto que entonces comienzan a dar rienda suelta a sus apetitos carnales
y a justificar acciones pecaminosas que son desagradables ante la presencia de Dios. Y por eso tú te vas a encontrar ministros viendo pornografía, ministros codiciando el acto del adulterio, de la fornicación, ministros jugando con el dinero de la gente, adueñándose del dinero que no les pertenece, ministros maltratando a todas las personas que están a su alrededor y señoreándose de ella, porque sintieron tanta libertad que utilizaron su libertad para dar rienda suelta a la carne. Tu carne tiene que estar sujeta, líder, ministro. Tú no puedes hacer todo lo que te llega a la cabeza, ni puedes decir todo lo que te pasa por aquí. Por eso los ministros tienen que aprender a pedir perdón, porque como humanos que somos, nos equivocamos. Entonces, tu libertad no es para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el cuarto pasaje, que es uno de los pasajes que más me gusta, inclusive lo tengo como uno de los pasajes del ministerio en el que el Señor me ha puesto como ministro y sacerdote. Este pasaje nos define a nosotros en nuestro ministerio. En mi hoja de vida. Todo el mundo debe tener una hoja de vida donde tiene los textos que le gobiernan, y los textos que le dirigen, textos bíblicos, principios, etcétera, etcétera. Pues este es uno de los pasajes de mi hoja. Oye lo que dice Efesios 6:6. Búscalo, estudioso de las Escrituras, y apunta el texto. Y con esto ya yo estoy terminando. Va a ser bastante breve hoy. Y continuamos el jueves, este jueves, pasado mañana, con los 5 pilares. Los 5 pilares de la ética ministerial. Efesios 6:6. Oye lo que dice la palabra de Dios. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Ahí es donde entra el concepto en Zaret, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa es, hermano! Oye lo que dice Pablo en este pasaje, y esto es para los ministros, definitivamente, esto es para los ministros, esto es para los hombres de Dios. Me acuerdo un testimonio que diera un pastor que yo he admirado mucho, el pastor José Muñoz, que murió ya hace un tiempito. Él dice, el pastor José Muñoz, que en una ocasión estaba haciendo un trabajo en la iglesia y que él le había pedido al Señor que le hablara. Y un hermano se le acercó y le dijo, pastor, tengo un texto bíblico que no entiendo. Hay un pasaje que no lo puedo entender y quiero leérselo a usted para ver si usted me puede dar la explicación. Y cuando el hermano le dio la explicación del texto al pastor, o sea, cuando lo leyó y le leyó, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Él le dijo al hermano, ese pasaje no fue para ti, fue para mí. Y se fue al altar a llorar y a darle gracias al Señor, porque el Señor le estaba ministrando. Este pasaje debe regir la vida de todos los creyentes. Y lo primero que dice es que no debemos servir al ojo. Los ministros de ética, los que tienen ética ministerial, los que respetan el ministerio, los que tienen moral, los que tienen patrones deontológicos, los que tienen niveles de inutilidad elevado, como el siervo inútil, que se escucha un poquito chocante, los que tienen a Dios por cabeza, los que han puesto los intereses del Padre por encima de sus propios intereses, no sirven al ojo. Guarde esta palabra, hermano. Y esa palabra, servir al ojo, viene de una palabra griega, se llama oftalmodulia. Oftalmodulia, puedes escribirlo. Y esta palabra hace referencia de aquel que escoge a quién servir. Y eso es desagradable ante la presencia del Señor. Te explico. Si tú eres un servidor público, tú no debes escoger a quién servir. Y eso lo vemos en las oficinas de los ministerios, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Interior y Policía. Si tú no vas bien vestido y no vas bien representado, la gente que sirven en puestos de la sociedad no te van a tratar como deberían tratarte. Ellos escogen a quién servir. Si entra fulanito de tal por la puerta, no, ese es fulanito, vamos a servirle. Pero en Cristo no es así. En Cristo el Señor dice, no sirvas al ojo, no escojas a quién servir.
No eres tú quien tienes que escoger a quién servir. Dios escogió a quien tú debes servir. Por eso nosotros los pastores debemos servir a todo el que entra por la puerta de la iglesia. Y los líderes que trabajan con nosotros no deben elegir, sirvan a fulanito de tal porque fulanito de tal viste bien, porque fulanito de tal está a la moda, porque fulanito de tal tiene un buen vehículo, porque fulanito de tal es un buen diezmador, porque trae buenos diezmos. Que el Señor reprenda al diablo. Al contrario, tú tienes que servir a los que menos pueden. Si tienes que mirar a quién vas a servir, debes servir a los que tienen mayor necesidad, porque es ahí donde el reino se engrandece sobre tu cabeza. Es ahí donde tú te constituyes un verdadero ministro del reino. Cuando te rodean los pobres, y cuando te rodean los que tienen hambre, y cuando te rodean los que no tienen qué comer, esas personas te van a rodear porque tienen necesidad y encontraron en ti el lugar donde sus necesidades pueden ser satisfechas. Pero ¿cuál es el problema que tienen muchos ministros en el día de hoy? Que se andan escondiendo de la gente a las que tienen que servirle. Porque han preferido rodearse de gente que les sirvan a ellos y no de personas que sirvan con ellos. Y el ministerio no es para que te sirvan, el ministerio es para tú servir. Y la gente que están a tu alrededor son consiervos, son conservidores. No están para servirte a ti, están para servir contigo. Por esto la esencia y el punto fuerte del ministerio no es el dinero. El dinero es un elemento que Dios ha puesto en nuestras manos para que crezca nuestra relación con Dios y para que lo utilicemos en beneficio de la gente. Pero que hoy día encontramos gente que bailan por la plata. Y que lo que pretenden es, no, tú eres un siervo en este ministerio, tráeme dinero, y tráeme dinero, y tráeme dinero. ¿Y para qué tú quieres tanto dinero? ¿Qué tú estás haciendo con ese dinero? Si tú estás utilizando ese dinero en tu propio beneficio, tú no eres un siervo de Cristo. Tú serás cualquier cosa, pero no eres un ministro de este evangelio. Este evangelio es demasiado puro, este evangelio es demasiado poderoso. Este evangelio impacta y proyecta respeto. Y si en tu ministerio no estás beneficiando a los que están abajo y te andas escondiendo de la gente, tú no eres un servidor de Dios. Tú eres un servidor público del gobierno, o eres un buen negociante, o eres una persona que ha sabido utilizar tus talentos y tus recursos, pero siervo de Cristo no. Yo nunca vi a Cristo. Cristo andaba con 12 apóstoles, pero no eran 12 guardaespaldas. Alábale, gloria a Dios. Yo entiendo que con tantas cosas a veces los ministros necesitan gente que lo cuiden, pero que una persona no se le pueda acercar a un pastor porque ese pastor es tan importante que la gente no se le puede acercar. Eso excede la cosmovisión de lo que es el evangelio de Cristo para esta temporada. Y mire que estamos viviendo tiempos finales, y hay gente que se van a sorprender cuando se abran los libros en la presencia del Señor. Y hay ministros que ya le vendieron el ministerio al diablo y están dirigiendo la iglesia de Cristo y están dirigiendo puestos ministeriales y están dirigiendo a gente que se han salvado, pero ya ellos están descalificados porque le pusieron precio a su ministerio y se corrompieron a tal nivel de que se han degradado en lo que son estos principios. Por eso yo creo que antes de enviar a una persona al ministerio se le debería dar su tallercito de ética. Se le debería dar su tallercito de ética ministerial. Así que no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Lo que tú haces no es para que te vean, no es para tocar trompeta, no es para que todo el mundo lo reconozca. Tú lo estás haciendo para Dios. Pablo dice, no sirvas al ojo, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Acuérdate, de buena voluntad. Es ahí donde nace Ensaret. Como al Señor y no a los hombres. Es que en un hermano con hambre tú tienes que ver a Jesucristo con hambre. En un hermano enfermo tú tienes que ver a Jesucristo enfermo. En un hermano débil tú tienes que ver a Jesucristo débil. En un hermano sin comida tú tienes que ver a Jesucristo sin comida. Dios mío, es que tú no tienes que ver al hermano porque te vas a cansar. Te vas a cansar. Y no vas a lograr alcanzar ninguna meta espiritual en este camino. Tienes que ver a Jesús en esa persona. Tienes que ver a Jesús pidiéndote un bocado de pan. Tienes que ver a Jesús diciéndote, enséñame, enséñame. Tienes que ver a Jesús diciéndote, necesito cobertura, necesito que me cuiden, necesito que me enseñen, necesito que me amen.
Tienes que ver a Jesús diciendo, hay un ministerio detrás de este hombre mendigo, pordiosero, de este adicto a la droga. Hay un evangelista, hay un pastor, hay un ganador de almas. Tú tienes que ver a Jesús ahí adentro. Y cuando tú le sirves, tienes que servirle como al Señor. Pero una muestra de todo esto es, por ejemplo, cuando en las iglesias se practica el lavatorio de los pies de los santos, que de tiempo en tiempo la iglesia lo practican porque es un mandamiento y eso está allí en las escrituras. Tú te das cuenta que hay gente que andan escogiendo a quién es que le van a lavar los pies. Y le dicen, mira, varón, yo te voy a lavar los pies a ti, ven. Y se toman de las manos y se guardan el uno con el otro, porque hasta ahí practican la oftalmoldulia. Escogen a quién lavarle los pies. Y cuando van a hacer dádivas, escogen a quién le van a hacer las dádivas. Si me cae bien se la hago, si no, no se la hago. Por eso decíamos que hay diferentes manifestaciones de utilidad. Y que hay personas dentro del ministerio que no tienen obligación con la iglesia. Unos están conectados con la visión, otros no. Y otros suscriben la visión a su grado de satisfacción. Si se sienten bien, apoyan. Si no se sienten bien, no apoyan. Si el que tiene un problema es mi amigo, lo apoyo. Pero si el que tiene un problema no es mi amigo, pues no lo apoyo. Y entonces se vuelve un etcétera. No, los ministros no están para esto. Yo estoy hablando con los ministros. Yo estoy hablando con ministros, con servidores de Jesús. Sabiendo esto, oye esto y con esto termino. Esta es la segunda introducción y con esto termino la introducción de los temas que vamos a estar transmitiendo en los próximos días. Dice Pablo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí, aunque usted no lo crea, hay un juicio encerrado, hermano. Hay un juicio guardado en esa última parte del pasaje. También hay una bendición. Hay un juicio y hay una bendición. El Señor dice, oye lo que dice el Señor. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea esclavo o sea libre. Sea siervo o sea libre. Eso se conecta con lo que dice Salomón. Echa el pan en el agua y un día lo encontrarás. Del buen tesoro de su corazón el hombre saca cosas buenas y saca cosas malas. Pero el texto entonces está diciendo el bien que cada uno hace, la bondad que cada uno practica en el ministerio, al final la recibirá del Señor. Hay personas que han sido muy crueles en sus ministerios, que han sido muy duros, muy maltratadores de sus ovejas, de la gente que lo siguen, de la gente que le dan vida a su ministerio, de la gente que se congregan con ellos, de la gente que oran por ellos, de la gente que lo obedecen. Ellos lo maltratan porque son los dueños, son sus jefes, y le hablan como le da su regalada voluntad, y cuando tienen necesidades ni siquiera los apoyan. Maltratadores de las ovejas, y no le hacen bien. Pues llegará el día donde ellos recibirán del Señor el bien que hicieron siendo siervos o el bien que no hicieron siendo libres. Por eso es una espada de doble filo. Lo que está diciendo es que en el Señor, para el servicio, hay siervos y en el Señor para el servicio hay libres. Y esa libertad desde esa óptica no es positiva, porque yo soy siervo para servir al Señor. Es decir, la libertad con la que Cristo me hizo libre, la convertí en esclavitud de Cristo, esclavo de Cristo para cumplir con su voluntad. Pero cuando yo no quiero hacer su voluntad, el Señor me dice, tú no eres mi esclavo, tú no eres mi siervo, tú eres libre de mí. Eres libre de mí porque ya no vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas y yo no te obligaré a hacerlo. Pero cuando tú eres libre del Señor, el Señor te dejará hacer lo que tú quieras. Y ya no te impondrá que tú hagas lo que Él quiera. Pero a la hora de la cuenta, cuando tú seas juzgado, cuando te presentes en el tribunal de Cristo, o antes de que se cierren tus ojos en esta tierra, que tú necesites la visitación del Señor, las misericordias de Dios se manifestarán sobre ti en la dimensión de que fuiste siervo o en la dimensión de que fuiste libre. Si fuiste siervo, recibirás el bien que tú le hiciste a otros, pero no de otros. Ahora lo recibirás del Señor. Pero si fuiste libre para hacer tu propia voluntad y no hacerle el bien a otros que te necesitaban,
entonces recibirás la libertad de la esclavitud, no al Señor, sino al mundo, y no recibirás los beneficios del servicio a tu Dios. Y entonces es ahí donde muchos se lamentarán y llorarán. Por eso hay ministros, y con esto terminé, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, que al final de sus ministerios terminan en una miseria tan grande y tan elevada que cualquiera dice: ¿cómo tú le pagas así a tus siervos, Dios, que entregaron sus vidas para servirte? Pero detrás de bambalina, Dios sabe que no fue necesariamente que esas personas entregaron sus vidas para servirle, sino que esto no era un ministerio, esto era un trabajo. Y créanme, hermanos, si estoy hablando con líderes, estoy hablando con ministros, para muchos esto es un trabajo. Y de un trabajo yo recibo mi salario. Y de un trabajo yo recibo mi recompensa. Para otros esto es un ministerio. No están pendientes de lo que van a recibir, sino más bien de lo que van a dar. Así que cuando se cierra el telón, cuando se cierren las puertas y cuando necesites retribución del Señor, ten cuidado cómo te tratará el Señor, si te trata como siervo o si te trata como libre. Porque si fuiste libre para hacer lo que tú quieras, simplemente vas a recibir lo que tú te mereces. Pero si fuiste siervo para hacer lo que Él quiso, y fuiste ético, y fuiste un ministro de la palabra, la mano de Dios te alcanzará hasta ese lugar. No estoy diciendo que todos los ministros que necesariamente terminan en una situación abrupta o crítica, lo terminaron por ello. Pero sí estoy diciendo que el brazo del Señor no se ha cortado, que los dedos del Señor te están señalando, que la balanza divina está colgada y que la balanza se inclinará para el lado donde haya más peso. Y que nosotros, los que somos ministros, simplemente debemos cumplir con nuestro ministerio, porque no somos asalariados ni somos empleados. Y esto no es un trabajo, esto es una honra, esto es un ministerio. Así que, estudiosos de las Escrituras, el próximo jueves nos juntamos y el tema es los 5 pilares de la ética ministerial. Señor Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo que me permite compartir con mis hermanos. Te pido que los bendigas de una manera maravillosa, que los cielos se abran sobre cada uno de ellos. Señor, que todos los ministros que me han escuchado en esta hora puedan evaluar y podamos revisar nuestras vidas, Señor, y evaluar si estamos cumpliendo o no con nuestro trabajo. Señor, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia, bendice la congregación, bendice a los líderes que se han conectado en esta transmisión, que todos ellos reciban de ti gracia, favores y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga, mis hermanos. Esta enseñanza está colgada con la pasada. Si tú no viste la pasada, que es también la introducción de esta introducción, que es la continuación, entra a nuestra página Franklin Pacheco Oficial o Ministerio Seinsoft. Y allí entonces te conectas, estudias y compártelo con otros, porque el plan es enseñar a otros y bendecir al pueblo de Dios. Esto es una asignación. Dios te guarde y Dios te bendiga.